sutil. Entonces, primero comenzó a llegar llorando, ¿no? Diciendo su mejor, y fue con su mejor amigo, ¿no? Que no eran amigos, claramente, pero este niño fue el que empezó a generar esta situación y pues fue difícil poderlo detectar. Lo único que sí sé es que fue creciendo, o sea, fue de menos a más. Y conforme el menor o el niño se daba cuenta que mi hijo estaba afectado, pues Bienvenido a Al Chile, pláticas incómodas para vivir feliz. Al Chile. Somos un espacio seguro para mujeres que buscan motivación, acompañamiento y libre expresión. Al Chile. Hola, buenos días en Al Chile, pláticas incómodas para vivir feliz. Hoy queremos hablar de un tema que no solo implica la violencia emocional de la que tanto hemos estado hablando, sino también es esa violencia que se ve en videos que se viralizan, que conforme en las etapas de desarrollo los chicos han ido creciendo, también las redes sociales, los videos, los chats, el WhatsApp. Y también lo que ocurre todos los días en silencio dentro de las escuelas. Las burlas normalizadas, los apodos hirientes, el miedo a ir a la escuela, la exclusión en el recreo, como la normalización de así son los niños y la negligencia de quienes debieron cuidar, pero no cuidan. En ocasiones porque no saben qué hacer y en otras porque pues lo normalizan. Hoy no vamos a hablar desde el juicio, sino justo lo que queremos implementar el día de hoy es el cuidado. Desde el ser maestro, maestra, desde el ser niño o niña, alumno pues, y desde el ser mamá o papá. Desde un lugar incómodo, probablemente sí, pero también necesario. Al Chile, para ello quiero dejar aquí a la audiencia algunas preguntas. ¿Tu hija o tu hijo alguna vez lloró antes de entrar a la clase y no supiste por qué? ¿Fuiste de las que fingían, o tú misma, ¿no? Si nos remontamos a tu niñez, ¿fuiste de las que fingían estar enfermas para no ir a la escuela? Que decías, ay, no, no quiero, o que estabas muy bien y de pronto era como de, ay, no, no quiero ir a la escuela y no necesariamente era por flojera o porque hiciera frío, ¿verdad? O porque estaba lloviendo. ¿Te han dicho que exageras cuando nombras el acoso o pides apoyo? El como, ay, no es para tanto, pero ¿por qué exageran en esos temas? ¿Te sentiste sola cuando la escuela te dio la espalda? Ya sea como alumna, como alumno o como mamá o papá. ¿Te dijeron alguna vez que el problema era tu hijo porque no sabía socializar, ¿no? Entonces, como no sabía socializar o como se distrae, ¿verdad, Michelle? Pues entonces, pues pareciera que no puede formar parte de esto. Y para ti, que alguna vez sentiste esa impotencia, tristeza, rabia, al ver que el aula se convertía en un lugar de daño, y si no el aula, bueno, el contexto escolar, el recreo, las maestras, otros compañeros de grados, padres de familia incluso que también interfieren en todo esto. Y para quienes estamos listas justo para transformar estos espacios y queremos hablar al Chile, empezando por nombrar lo que duele, pues les damos la bienvenida el día de hoy. Hoy tengo la oportunidad de compartir micrófonos con dos mujeres guapísimas, increíbles, bellísimas por dentro y por fuera. Una es mi querida amiga y colocutora de Al Chile, mi querida Cel, y otra, nuestra querida Ana Paula, una mujer que más allá de su formación profesional, trae una historia real, cercana y valiente. Desde profesional, porque ella es abogada, ella también ha estudiado mucho el tema de trauma, de todo lo que la violencia y de todas las situaciones que ocurren posterior a una situación de agresión. Pero el día de hoy también está una mamá que conoce las leyes por profesión, pero también porque se ha tenido que abrir campo, los derechos, los protocolos, pero
hoy viene a nombrar, ayudarnos a nombrar lo que en muchas ocasiones callamos. El miedo, el enojo, la impotencia, la tristeza y el desgaste que viven tantas mamás cuando la escuela no es la que cuida. Y entonces quisiéramos abrir este tema con qué es la violencia escolar como tal. Y la violencia escolar no solo es un empujón, no solo es un apodo, ¿sale? No solo es de, ay, somos cuates y aunque te molestes, pues yo te sigo poniendo el apodo tan incómodo y todos nos reímos y tú se muestra tu incomodidad, pero como no dices, pues entonces da igual, ¿no? También tenemos la violencia, que puede ser física, puede ser verbal. Ya quedamos que lo emocional está muy implicado, abarca como cualquier tipo de violencia, la sexual y la digital, ¿no? Conforme van creciendo las redes y la computadora, todo eso, pues también está la digital. Pero también está una violencia institucional cuando la escuela decide mirar hacia otro lado. Y el día de hoy, Ana Paula, quisiera preguntarte, y claro, lo que tú quieras compartir y lo que te sientas cómoda de compartir, ¿cómo comenzó tu experiencia personal con la violencia escolar y qué señales notaste en tu pequeño sobre todo? Gracias por la invitación al programa, un placer saludarlas, Ivette, Cele, y pues bueno, un placer a toda la audiencia que va a escuchar este programa. Y pues bueno, gracias por presentarme de esa manera. Antes que cualquier cosa, hoy quiero hablar desde ser mamá. Y ahorita que me preguntas esto, ¿no? De cómo lo viví, pues en realidad siempre, a veces la violencia empieza de una manera muy sutil. Tú lo expresabas bien, no siempre empieza a través de un golpe físico, un daño físico. En el caso de mi menor hijo, nuestra experiencia fue a través de violencia socioemocional o psicoemocional, en donde constantemente, durante muchos meses del año escolar, un menor particularmente yo, y después fue sumando otro grupo de menores, empezaban a descalificar a mi menor hijo de diferentes maneras y hacer que los demás niños no se reunieran con él bajo el argumento de es raro, no, no te juntes con él, ¿no? Como de una manera de empezarlo a aislar. Y esto, la verdad, no me di cuenta de manera tan rápida. ¿Por qué? Porque como comento, empieza de una manera muy sutil. Entonces, primero comenzó a llegar llorando, ¿no? Diciendo su mejor, y fue con su mejor amigo, ¿no? Que no eran amigos, claramente, pero este niño fue el que empezó a generar esta situación y pues fue difícil poderlo detectar. Lo único que sí sé es que fue creciendo, o sea, fue de menos a más. Y conforme el menor o el niño se daba cuenta que mi hijo estaba afectado, pues entonces iba incrementando o sea, lejos de disminuir, la conducta incrementó, al grado donde mi menor hijo empezó a desarrollar temas de ansiedad por ir al colegio. A lo mejor no me decía no quiero ir al colegio porque es sumamente sociable, entonces le gustaba ir por jugar con los niños, pero siempre salía con una anécdota que contar de algo que le había dicho, amenazas, muchas amenazas, de te van a correr, te voy a acusar, todo el tiempo era te voy a acusar y esto que hiciste, te van a acusar. Entonces lo amenazaba a través de la psicóloga del colegio. La psicóloga del colegio, pues obviamente también tuvo una participación pues muy poco profesional en el tema, porque lejos de brindar un apoyo, digamos, siento que parejo a todos los niños, evidentemente le daba entrada a este niño. Y entonces cuando yo hablo con la psicóloga, pues la psicóloga del colegio me dice, no, es que yo a todos les doy la misma oportunidad de acercarse. Le dije, te estoy compartiendo que mi hijo no quiere ir contigo porque el otro menor le dice que ya lo acusaron contigo y entonces ya no se siente en posibilidad. Por favor, acércate y hazle saber que él puede tener la confianza. Creo que ahí somos los adultos. Hay que recordar algo, ¿no? Somos los adultos los que tenemos que brindarles el espacio seguro a los niños, no los niños ver cómo generan ese espacio seguro. Justamente no lo hacen porque no lo saben y porque además no es su responsabilidad hacerlo. Su responsabilidad es ser niños, su responsabilidad es aprender
de ser niños, su responsabilidad es, pues sí, ir aprendiendo dinámicas de mejor convivencia escolar. ¿Y quiénes se las vamos a modular? Pues en primer lugar, el centro escolar, mientras las horas de convivencia que está ahí, y a los padres, que somos también corresponsables con eso, yo diría los primeros responsables en enseñarles eso en casa. Entonces, eso fue lo que yo fui detectando. O sea, fueron varios meses y la ansiedad empezó a incrementar. Entonces, como papá o como mamá, lo que fui haciendo fue, pues, tratar de mitigarle estos efectos a mi hijo y hablar con él, eso sí, siempre estando muy cercana y decirle, oye, pues si este niño te trata de esta manera, pues trata de buscar a otros con los que te sientas cómodo. Empecé a buscar ayuda profesional para apoyar a mi menor hijo, para que él tuviera herramientas. Y la verdad, todo ese camino que hice no es que estuviera inadecuado, pero en realidad el tema no era enseñarle mejores formas de convivencia. El tema real necesitaba una intervención de otra manera, en donde el colegio en primer lugar debió haber intervenido para parar este tipo de conductas, cosa que no hizo. Cierto, Ana Paula. Y quisiera recalcar aquí algo que creo que también es importante, porque en muchas ocasiones esta violencia escolar sale un poco de la escuela, ¿no? Como, no sé si quisieras compartir un poquito de cómo fue, digo brevemente, esa violencia como fuera de la escuela, pero donde obviamente también tenía que ver con el entorno escolar. Claro, claro. Mira, sí, efectivamente, la violencia tenía lugar en el centro escolar al inicio, pero llegó a tener consecuencia o también a manifestarse en casas, por ejemplo, ¿no? Donde de pronto mamás los invitan a los niños y entonces hubo una situación en donde uno de estos menores, bueno, considero pues que ahí hay un punto importante a revisar, pues inventa una situación que ocurre en casa de esta mamá, no fue en mi casa, fue en otra casa, e inventa una situación que continúa con el tema de la violencia escolar. ¿Qué pasa? Que estos papás, en lugar de resolverlo fuera y hablarle a la mamá de la casa y decirle, oye, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo pasó? Lo que decimos ahora sí los abogados, ¿no? Que son siempre nuestros caballitos de batalla, condiciones de modo, tiempo y lugar. Cómo fue, dónde fue y el contexto, ¿no? Son como preguntas que yo creo que no se necesita ni siquiera ser abogado, son como cosas, tú quieres saber de una situación, hay que indagar, ¿no? Esto de cómo, cuándo, en dónde fue y quiénes estuvieron y qué estaba pasando. Nunca ocurre esta intervención y lo que van a hacer estos padres de familia es ir al centro escolar a tratar de llevar esta situación que se presenta afuera, llevarla al colegio, pidiendo de alguna manera que el colegio la solucionara, y entonces llevan el tema de la violencia escolar también de afuera hacia adentro. Entonces llega un momento en donde el colegio pues tampoco supo qué hacer. La respuesta del colegio es, pues como eso no ocurrió en el centro escolar, pues yo de eso no tomo conocimiento. Y pues ahí es donde empezamos justamente el tema. Le dije, no, ¿qué crees? Los manuales de la SEP sí dicen que la convivencia escolar no es solamente el tiempo que efectivamente esté el menor en tus instituciones, en las instalaciones, sino que tiene que ver con toda la convivencia que se da con motivo de la relación que se genera por estar en una escuela. Entonces, los padres no podemos fácilmente zafarnos diciendo, esto no ocurrió en el colegio, entonces esto no me compete. O sea, me parece que eso es una medida poco prudente. Y de igual manera, de parte de una escuela, decir, como eso no ocurrió aquí, tampoco. Es como una forma de hacer como, a ver quién se lava las manos primero. Entonces, la verdad es que al final del día, el hecho relevante es que nadie quiere tomar una postura y una decisión para hacer una intervención adecuada en tema de violencia escolar. Entonces, la violencia, por eso desde mi óptica como mamá, es difícil erradicarla porque no hay quien realmente quiera tomar la responsabilidad como adulto sobre qué hacer con ella. O sea, el colegio va a decir, no, pues yo hice estas gestiones, ¿no? El papá, entonces si no te gustó, ahí está. Los papás te van a decir, no, pues son los niños. En mi caso sí puedo decir,
que comprendí, y eso creo que fue la parte más dolorosa de nuestro proceso, que no hay un niño que ejerza violencia escolar que no esté avalado por los padres. O sea, la verdad, y hay que tomar la responsabilidad de eso. O sea, los menores no aprenden bullying ni nacen sabiendo bullying, a menos de que habamos padres que les modulemos este tipo de conductas. Y es muy fácil modulárselas, ¿no? Es como ir en el coche y decir, ese es un, perdón, voy a decir una palabra, ¿no? Este es un baboso porque no sabe cruzar la calle y cruza lento. Digo, es una expresión muy simple que te puede pasar en el coche de una persona por la razón que sea que a lo mejor no puede cruzar a una velocidad que alguien diría prudente para cruzar una calle, y desde ahí como padre ya estás marcando una discriminación. O cuando ves un menor que tiene un problema de movilidad o un menor que se comporta no respecto a la heteronorma, ¿no? De la manera en cómo la sociedad marca que un niño se tiene que conducir. Y entonces los padres somos los que hacemos comentarios tan inadecuados de por qué no callan ese niño, por qué ese niño no se puede estar quieto, por qué ese niño tal cosa. Entonces, la verdad, pues sí, a mí me hizo también llevarme a una reflexión personal de qué cosas he estado modulando en casa, también en relación con ciertos contextos sociales en los que no me gustaría que mi hijo hiciera un señalamiento que fuera violatorio de la ley. Porque eso es enseñarle a nuestros hijos que después puedan cometer actos violatorios de la ley. Y no nos sorprenda después que nuestros hijos estén involucrados en temas de, hace poco, con motivo de esto que estoy ahora muy involucrada, nos llegó una consulta, Rubén y a mí, en el que en un colegio un menor de 16 años, tenía grabadas a 4 niñas, desnudas, pero estaban desnudas, pero todas, digamos, no sé la palabra si es correcta, maquilladas o arregladas conforme a inteligencia artificial. Eso es a lo que voy. O sea, puedes pasar del contexto de mi hijo de 10 años, en 5 años el contexto de violencia va a ser totalmente diferente, puede ya involucrar otro tipo de comisiones de delitos. Entonces, si los colegios no estamos trabajando y no nos responsabilizamos también de la parte que nos toca, pues está muy complicado también hacerle entender a una familia y a sus respectivos hijos que lo que han hecho está mal. Entonces, siempre por eso en mis pláticas he dicho, la discriminación o la violencia ejercida por padres de familia y materializada a través de sus menores hijos. Y es así porque, claro, yo no me puedo ir en contra del padre de familia. O sea, yo como adulto me veo muy mal señalando a un niño. Se ve muy mal. Entonces, está muy legitimado que los niños puedan ejercer violencia escolar porque son niños, ¿no? Bajo este argumento de, bueno, es que son niños. Pero el tema es que siempre atrás de ese niño hay un adulto atrás. Un adulto atrás que está replicando comentarios, está a lo mejor siendo el artífice de esa discriminación o de esa violencia que el menor está ejerciendo. Entonces yo pienso, cuando vemos a un niño ejerciendo violencia, hay que irnos un paso atrás, que son sus padres. ¿Qué está viendo en casa? ¿Cuál es su contexto escolar? ¿No? Que fue lo que yo manifestaba yo en el colegio. Decía, este menor tiene temas, este menor tiene un padre con problemas de alcoholismo, ¿no? Entonces yo decía, colegio, ¿qué estás haciendo? Sí me explico, pero nunca sentí una protección real a mi menor hijo. Nunca. Es más, al contrario, la parte que molesta es que exista una víctima. Pareciera que socialmente existe una molestia cuando hay un señalamiento a una víctima. Se le ve más fuerte a aquel que es el victimario o al bully que a la víctima. A la sociedad es chistoso. El concepto de víctima es complejo, el manejo del concepto de víctimas. Entonces, en nuestro caso, incluso yo como mamá, varias mamás revictimizando la situación me decían, bueno, Ana Paula, es que en su caso ocurrió así porque ustedes son personas muy confiadas, ¿no? Entonces, eso te pasó por, güey, traducción. ¿Sí me explico? Y la verdad
desde ese lugar, yo digo, ¿cómo vamos a construir desde ese lugar? Entonces lo que me pasó es por tonta, el enseñarle a mi hijo que tenga confianza en las relaciones sociales es un error. El enseñarle a mi hijo que puede dialogar ciertos temas y decir que le molesta el bullying y visibilizar el bullying es un error. O sea, en realidad creo que no les gustó que se visibilizaran. O sea, como que el arreglo adecuado hubiera sido el que yo le hubiera enseñado a mi hijo, como dicen, a tú aguanta tu golpe, que cada quien aguante su golpe aquí. En realidad esa fue la propuesta escolar. Es cada quien sus golpes. En la escuela siempre decían, aquí no pasó nada. Fíjense, qué cosa, o sea, ¿no? Aquí no pasó nada y cada quien para su casa. Una irresponsabilidad terrible, una negligencia terrible. Y por supuesto, la conclusión final es la calidad emocional de los menores poco les importa, por lo menos del centro escolar en el que estuvimos. Un centro escolar, que es una escuela privada de la que se reputa un alto nivel académico y bla, 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 bla. En nuestro caso, a mí la verdad, las matemáticas y el español es algo que me viene sin cuidado. Asumo y espero que mi hijo sepa sumar, multiplicar, ¿no? Y hacer las operaciones básicas y que el lenguaje lo siga aprendiendo. Pero, ¿qué me hubiera gustado? Que hubieran apoyado en el tema que me parece a mí más relevante, que es la integridad y la dignidad de un ser humano. Y la escuela, créanme, estos conceptos se los brinca por el arco del triunfo, ¿no? La dignidad, el respeto a los derechos humanos. No, yo les decía, la Constitución dice, no lo digo yo, que nadie debe ser discriminado, ni agredido, ni excluido. O sea, no lo digo yo, lo dice la Constitución y hay convenciones de derechos humanos que protegen a los niños y a las niñas. Haz de cuenta que era algo que, no, ni por la psicóloga del colegio, obviamente, ni por los maestros del colegio, no digamos así, las directoras del colegio para ponerte a llorar del nivel de intervención. Claro, Ana Pao. Y esto que comentas es Sí. súper importante. Y en este punto quisiera preguntarle a mi querida Cel, ¿por qué cree, en esto que venía comentando Ana Pao, ¿no? De son cosas de niños, ¿tú por qué crees que se sigue diciendo son cosas de niños? ¿Y qué efectos tiene este mensaje en las víctimas y en quienes callan? Pues fíjate que este tema o esta forma de tratar de solucionar con una falsa solución, de minimizar la problemática, es precisamente decir, son cosas de niños, como si no fuera una competencia de los mayores. Es una realidad que los niños son estos nuevos individuos que se tienen que integrar a la sociedad. Y las familias son aquellos que de alguna manera o sea, los padres tienen la función de introducir a los niños a la dinámica social, desde pues, de la ventana del mundo que ellos tienen, desde su educación, desde los principios a partir de los cuales ellos regulan su forma de ser y estar en el mundo. Y justamente a partir de estos principios es de donde educan a los niños, qué es aceptable, qué no es aceptable, qué es válido y qué no es válido. Y dentro de la interacción, cuando ya lo sacas del entorno familiar y lo sacas en el escolar, es cuando empiezan a tratar de amoldarse a muchos conceptos del mundo que vienen a través de las familias. Y a lo mejor tú le estás, como padre comprometido o como madre comprometida, dices, a ver, hijo, estos son los límites que tú debes respetar con respecto a tu interacción con el otro. ¿Y qué pasa cuando el otro no tiene esa instrucción por parte del papá? Ay, no es tan grave. No, sí es grave. Y si es grave
porque ya se están vulnerando los derechos y las libertades de alguien más. Entonces, esto de decir que son cosas de niños, la verdad es una declaración muy fuerte, porque al ser cosas de niños, son cosas de adultos, porque me compete a mí como madre tener la responsabilidad de decir, a ver, hija, esto no es así. Y también por parte de la escuela. Justamente a mí, también yo tengo este testimonio, por ejemplo, mi hija es una niña que tiene muy claro que si no le gusta el juego que los demás están jugando, ella puede jugar sola y no tiene ningún problema. O sea, ni que la critiquen o que le hagan nada, ella no tiene ningún tema. Pero cuando yo la metí al colegio, me dijeron que mi hija tenía un síndrome porque no podía socializar y me mandaron a que la diagnosticaran. Y obviamente, pues no le encontraron nada. El tema es que no se dan la tarea de conocer al niño, de entender su entorno, de comprender cuáles son sus circunstancias. Y me dijeron, no, es que no sabe socializar. Me estaban sugiriendo que probablemente era autista en algún grado, ¿no? Y la verdad es que no. Eh, ella simplemente no es una persona de conflictos. Y también se dio un poco más adelante que hubo algunos roces y conductas que no eran adecuadas y que a los padres no nos parecieron, porque habían, pues, algunos alumnos que hacían conductas justamente de bullying. ¿Y cuál era la postura de la maestra que se estaba como abrumada de decir, ay, si se llevan, se aguantan? Y a mí no me gustó esa respuesta. Digo, no fue con mi hija, pero fue en el entorno de mi hija. Y entonces yo sí le dije a la directora, ¿sabe qué? Eso no aplica en la escuela, porque en la escuela no están para llevarse y aguantarse. En la escuela están para aprender y hay códigos de conducta que tienen que aprender, que si abusan de ese límite, pues hay una consecuencia y no te tienes que aguantar a que te abusen. Y justo creo que en estos temas como de la violencia escolar está como los padres, las y los alumnos, las y los maestros también, en algunas ocasiones les toca jugar un papel a veces de pronto como muy incómodo, ¿no? Muy incómodo en cuanto a padres que son agresivos, que no siguen las reglas, y que ante la escuela es muy difícil también enfrentar esa situación. Digo, la escuela también vive cosas muy complicadas y entonces creo que por eso debe de haber como muchos protocolos y las reglas deben de estar claras y el acompañamiento. Pero hace rato Ana Paula decía, y ahora es algo que tú, Cel, también comentas, se debe de tener cierta formación. O sea, en consulta se ha acompañado a niñas y niños que desarrollan ansiedad, depresión, miedo y al salir desmotivación total. Pero también me ha tocado ver niños que de pronto son muy agresivos y que, como bien decías, Ana Paula, tiene que ver mucho como con la parte de la educación, o sea, esas conductas de dónde las aprendieron, de dónde vienen. En algunas ocasiones viene de una violencia en el hogar, en otras ocasiones viene como de una impotencia, de mucho enojo, y de pronto lo que le decimos tanto mamá como papá, ¿no? De, pues el clásico de te está haciendo algo, pues no te dejes, defiéndete, ¿no? Yo, por ejemplo, soy como mamá de, a ver, ¿no? Primero, di no me gusta. Paso 2, después de que no me gusta, si no lo respeta, voy con la maestra. Paso 3, vienes y me dices a mí. Paso 4, y lo último es a lo que hay que recurrir es la violencia y esa tratemos de que no esté, ¿no? Pero en muchas ocasiones nos sentimos como muy así de, pues qué bueno que se defienda, qué padre, ¿no? Entonces, también en mamás he visto culpa, rabia, impotencia, porque duele ver que el lugar donde deberían aprender, que debería de ser un lugar como de mucha protección, se convierta justo en un espacio de sufrimiento,
¿no? Y entonces, en este sentido, tanto la escuela debe de tener protocolos firmados. A mí me tocó ver como el de revisión de mochila, como en reglas de convivencia, hay documentos que se firman, está el reglamento de la escuela, o sea, hay muchas cosas, sí hay cosas que seguir, sí hay información, pero entonces vale la pena como darle seguimiento a esto. Y entonces, Ana Pau, como desde tu experiencia, desde lo que viviste en la escuela de tu hijo, pero también como abogada, ¿qué derechos tú le puedes compartir a las personas? Porque ¿qué derechos tiene una familia cuando su hija o hijo vive acoso? Pues mira, es un gusto poderles compartir eso, ¿no? Como que va muy en la línea con lo primero que tú acabas de decir, Ivette. Yo creo que el primer derecho es ser escuchado, ¿no? Es un derecho humano fundamental, ¿no? Que si algo me está ocurriendo, el centro escolar puede escuchar. Y además, no solamente el centro escolar, los padres. Hay muchas veces que los padres también somos negligentes y que el niño necesita ayuda por diversas circunstancias y tampoco estamos abiertos a escuchar, ¿no? Eh, Igual a la inversa, supongamos que es nuestro hijo el que se le está dificultando a lo mejor ciertos temas de convivencia. También a veces nosotros como padres, cuando nos hacen un señalamiento de nuestro hijo, lo tomamos personal. Decimos, no, no, casi, casi. ¿Por qué? Porque también el que a veces a nuestros hijos les hagan señalamientos, pues a veces tocan nuestras propias heridas de vida, ¿no? Entonces, ahí creo que de entrada, pues ahí es un punto importante. Entonces, primero es el derecho a hablar, el derecho a ser escuchado. ¿No? ¿Cómo? Bueno, pues primero, como me encantó esto que dijiste, y te puedo decir que existe en nuestro país un manual para elaboración del protocolo de erradicación del acoso escolar en educación básica. Existe este manual, ¿no? A nivel de educación pública. El que tengo yo ahorita a la mano es del año de 2023. Y te puedo decir que maneja un modelo de protocolo que los colegios deberían de tener para manejar este tipo de situaciones. Yo creo que el tema de llegar a un tema legal per se debería de ser el último eslabón, porque si uno hace los pasos, como bien decía Ivette, previos, pues no hay necesidad de llegar a eso. ¿Qué sí recomiendo a los padres hacer? Si tu menor hijo te está indicando que está sufriendo una situación así, hay que acercarse de ya al colegio y que se empiecen a levantar actas de hechos. Por ejemplo, en mi caso, ese fue un error, ¿no? Como que, y mira que soy abogada, ¿no? Y que uno pensaría, ¿no? Que tienes todo eso en la cabeza. No, la verdad es que cuando estás en un ambiente que no es el trabajo, pues la verdad es que también uno baja ciertas barreras, ¿no? Para no todo hacerlo así con esa rigidez que luego tenemos los abogados. Pues ahora se los digo, no, sí hay que hacerlas, hay que hacer que se levanten actas de hechos, hay que poner correos electrónicos donde uno le indique a la maestra y a quien resulte responsable de eso. ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cómo ocurrió? Y lo que uno espera que el colegio haga. Entonces, no es pelearte con el colegio. Yo nunca sugiero que la gente se pelee con el colegio. Es darle la información al colegio como padre, si es que el niño no ha tratado de resolver eso a su nivel y eso no se ha resuelto. La violencia escolar nunca, desde mi óptica, se va a resolver a nivel de iguales. Cuando hay un tema de violencia, difícilmente el niño que ejerce la violencia va a reconocer que la está ejerciendo. O sea, me parecería podrán existir casos, desde lo que yo he analizado, es muy difícil. Se requiere una intervención para hacerle notar a ese menor que la conducta que está realizando se puede realizar de diferente manera. No me gusta decir mal, ¿no? Me gusta decir de una mejor manera para no vulnerar derechos de otros niños. Entonces, vas y hay que levantar actas. ¿Al colegio eso no le va a gustar? No. ¿El que les mandes correos al colegio le va a gustar? No. Pero sí es importante que el asunto se documente. De esa manera, cuando vemos que el colegio, a pesar de todo lo que le hemos enviado, no vemos una intervención clara, entonces ahí como padres tenemos diferentes vías de actuación. Está la SEP con su buzón escolar para poderle pedir una intervención a la SEP.
Se puede ir uno directamente en los colegios. Ustedes, en todos los colegios, tiene que venir afuera una manta que dice a qué sección pertenece ese colegio. Entonces, uno puede ir y ir directamente a esa sección y comentar cuáles son los hechos que han ocurrido, llevar todo el soporte documental que uno ha hecho sobre la situación de violencia y pedir la intervención para que por favor se cumplan los protocolos e inclusive pedir que se te diga cuáles son los protocolos. En mi caso, por ejemplo, yo pedí el protocolo y les puedo decir que no había protocolo. O sea, el protocolo que manejaba la escuela era un protocolo tan básico como sí, vamos a hablar con el menor, les vamos a decir a los papás y ya. O sea, nunca era, ok, vamos a hablar con los papás y si esto en tanto tiempo no hay una mejora, el siguiente paso va a ser tal. Nunca, o sea, nunca tuvimos claro cuál iba a ser el camino, ¿no? Para la intervención y para el seguimiento, lo cual pues nos generó una ansiedad terrible porque jamás todo era contentillo, ¿no? Son de este tipo de colegios en donde es a contentillo, ¿no? De cómo le caes a la directora, te tienes que acercar muy amable, ¿no? Yo digo, eso no es correcto. Cuando estamos hablando de una institución en un tema así, esto no se puede trabajar como con influencias, ¿no? De como cuando vas al gobierno y pásale a la ventanilla y pásalo en este formato porque si no, no se lo recibo. Estás hablando con padres de familia, estás hablando de la célula más importante de una sociedad, que son las familias y esos niños que estás formando. Entonces, sí, documentarlo todo. Y ya que se tiene todo documentado, ¿qué es lo que tendría que hacer la escuela? Una intervención, como buscando mediar entre los menores y buscar propuestas de solución que incluso ellos pueden aportar. He leído que incluso a veces es muy útil sentar a los niños en grupos, dar talleres, modularles conductas. O sea, la verdad la SEP, tengo que admitir, que da muchísimas alternativas y como ahora ya no se le puede correr a los niños ni expulsar, lo que sí se puede hacer es dar muchísimos talleres. Los niños son súper inteligentes. Cuando a un niño le modulas comportamientos y le dices las consecuencias de no cumplirlas, los niños en general, una gran generalidad las cumplen. Habrá quienes no, por diferentes circunstancias. Talleres, o los haces llegar a acuerdos, ¿no? Haces que lleguen a acuerdos y que firmen los acuerdos, ¿no? Aquí en mi casa nos funciona perfectamente con mi menor hijo, y sabes que somos todos abogados, entonces llegamos mucho a acuerdos, ¿no? Este es el acuerdo y la consecuencia de no cumplir el acuerdo es esta. Entonces, de alguna manera vas enseñando a los niños a responsabilizarse y a comprometerse de tener una conducta en un determinado sentido. Si eso no funciona así y ni con la intervención del colegio y sus buenos oficios, hay que ir a la SEP, hay que acudir, entonces sí que nos busquen como abogados. ¿Por qué? Porque hay que ver qué tipo de conducta, qué tipo de violencia, porque hay diferentes tipos de violencia y además las consecuencias que generan los tipos de violencia son distintas, ¿no? Ahorita, como bien decías, a lo mejor puede ser una violencia psicoemocional que vaya acompañada de un golpe que genere una lesión, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí se puede aprovechar el presentar una denuncia por la lesión, ¿no? Y además abordar el tema psicoemocional. Entonces, creo que eso sí, dependiendo de la circunstancia, hay que ver caso por caso. Por ejemplo, de este menor de 16 años, que puso estas fotografías, violando obviamente los extremos de la ley Olimpia, ¿no? De la protección del cuerpo y de la dignidad de las personas y de no estar circulando fotografías de personas, todo lo que ampara la ley Olimpia, que sería interesante un día hablar del tema. Bueno, pues entonces ahí el abordaje es otro. Entonces, sí, de entrada, como les comento, ir al colegio, documentar, levantar las actas y cada vez que vayan al colegio y se levanten actas, pedir que se les dé una copia, ¿no? En mi caso, por ejemplo, no pedí las copias y entonces ahora lo estoy haciendo vía COPRED. ¿Qué otro organismo es muy bueno? Por ejemplo, en el caso de mi menor hijo, que vivimos un tema de discriminación porque mi hijo no se comportaba como los demás niños hombres del salón, no me refiero a toda la generación, algunos del salón, en relación con las niñas, ¿no? En mi casa no estamos habituados a que mi hijo puede estar señalando niñas que le gustan como si fueran objetos, ¿no? Y a mí me gusta tal y las apartan. A mí, en mi caso, las mamás cooperaban para que los niños apartaran niñas. Entonces, las reuniones de mamás era para decir
qué niña le gustaban a sus hijos. Entonces, como en nuestro caso no nos prestábamos este tipo de dinámica, pues eso al final del día, cuando no te comportas como un grupo, puede generar temas de discriminación. Nosotros fuimos directamente también a la CONAPRED, que es la Comisión Nacional para Prevenir y Sancionar la Discriminación. CONAPRED tiene grandes formas de poder apoyar. Nosotros, por ejemplo, tenemos un proceso entre CONAPRED. Siempre va a haber gente que va a tratar de desincentivar y decirte, no, ¿para qué le inviertes en eso? Yo digo, no hay mejor inversión que la que se hace por un hijo y que también aprenda los caminos para poderse defender, porque hoy es una violencia escolar en un colegio, mañana va a ser una violencia escolar ejercida por un jefe o un patrón. O sea, es sorprendente, pero los casos también de violencia que viven nuestros hijos también en el ambiente de trabajo a veces pueden ser tremendos, ¿no? Entonces, les quiero decir lugares, está Educatel, trata temas de acoso escolar, quejas y denuncias, y está esa posibilidad. El teléfono se los dejo aquí, es el 8001 12 26 76. También está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, está en Avenida Universidad y da también quejas y asesoría jurídica para la defensa de los derechos humanos de los niños. Está el 911, aunque no lo crean. Puede brindar, pues sí, primeros auxilios y, ojo, también incorpora ahora el 911, tiene protocolos para dar atención especializada para las víctimas de violencia de género. ¿No? Eso es algo que yo tampoco sabía. El 911 puede ser también algo que nos pueda ayudar a canalizar en un momento de información. Tenemos también el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, que maneja talleres de prevención, apoyo psicológico y jurídico. Esto puede ser muy bueno para pedir, por ejemplo, la formación de talleres y buscar asesorías. Está también la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. Ellos atienden quejas de casos de discriminación. La dirección está en la calle de Londres, 247, y pues lo que va a tratar es de resolver las quejas por presuntos actos discriminatorios cometidos por particulares o por autoridades, y desarrolla acciones para proteger a los ciudadanos de cualquier distinción o exclusión basada en el origen étnico o nacional, el sexo y la edad. Entonces yo también les recomiendo muchísimo, tenemos ya amplia experiencia con el tema de CONAPRED. Está también la unidad de atención de diversidad sexual que se llama UNADIS. Tiene su calle, está ubicada en la calle Fernando de Alba y Tlixochitl, 185. También la pueden buscar. Está también la Procuraduría Federal de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes. Esa está en la calle de Francisco Sosa, número 439, la Colonia del Carmen, que busca aquí la protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Me parece que atiende a muchos niños que están en riesgo de vulnerabilidad. Aquí les dejo los teléfonos. Está el 55 30 03 2200, extensión 4429. También tenemos la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el CONAVIM. Ese está en José María Bertis, número 852. Este órgano va a tratar de buscar la prevención, atención y sanción y erradicación de la violencia en contra de las mujeres. También tenemos el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños y Niñas Adolescentes, que se llama por sus siglas CIPINA. Se encuentra en Abraham González, número 48, Colonia Juárez. Les dejo el teléfono 55 57 28 7300. Está también el Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia, por sus siglas SNDIF. Está en Emiliano Zapata, número 340, y lo que va a buscar este organismo es la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Está también el Centro de Atención Múltiple, número 101, Clínica de Conducta, que se encuentra en Presidente Mazarik, Colonia Polanco, y el teléfono es el 55 25 89 45 33. Este último se me hizo muy interesante porque diagnostica y atiende problemas de conducta en niños, niñas y adolescentes. Es decir, de verdad en nuestro país tenemos muchísimas vías para poder acudir, para lograr la atención. Si en el colegio donde están nuestros hijos no estamos logrando que el centro escolar nos brinde esa información, hay que buscarla afuera y hay que buscarla rápido. Eso es lo único que yo puedo sugerir como madre. En nuestro caso me tardé. ¿Por qué? Porque desde un lugar pues muy, digamos, la palabra inocente, pues uno cree que va haciendo los pasos, ¿no? Adecuados, y que esperas que el colegio vaya a aplicar los protocolos, y que algo que como papá te parece tan lógico, y más que somos ambos padres abogados, y dices, bueno,
clarísimo hay una discriminación. Es sorprendente que, aunque les pongas todos los elementos, el colegio no actúa. En nuestro caso, jamás actuó desde este lugar, reconociendo la discriminación, prometió atender la discriminación, cosa que no hizo. Entonces nos vio la cara. Entonces hubo un engaño a los padres de familia de algo que iba a hacer y terminó no haciendo. Y siguió protegiendo a los discriminadores. Muchas gracias. Y bueno, aquí comentarles para darle palabra a mi querida Cel, comentarles que es importante el poder escuchar las emociones de las y los niños. Las emociones son un termómetro, también la parte en donde ellos expresan desde las conductas, desde los síntomas, es algo que tenemos que escuchar, ¿verdad, mi querida Cel? Sí, bueno, yo quisiera señalar el papel de los medios en pues en esta dinámica. Básicamente, pues hay diferentes formatos mediante los cuales la información nos llega, pero nos llega filtrada y editada, ¿no? Al final de cuentas, por ejemplo, hay una satanización desde el bullying, pero no hay una investigación de qué es lo que lo genera, porque detrás de un abusador hay violencia. Y entonces no es simplemente satanizar a quien ejerce el bullying, sino entender que a su vez es una víctima, es un mal que se reproduce. Muchas gracias, mi querida Cel. Y yo lo que tendría que decir es que escuchen a su hija e hijo sin interrupciones, sin juicios, refuercen espacios seguros en casa. No lo obliguen a perdonar ni a volver donde se sintió en peligro y busquen acompañamiento emocional. Muchas gracias por tu acompañamiento, Ana Pao. Le pedimos a la audiencia que se sintonice próximo jueves en punto de las 9 de la mañana. Nos vemos la próxima semana en Al Chile, pláticas incómodas para vivir feliz.